¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Hoy, en Espacio Abierto, analizaremos la evolución de la natalidad en España y, por supuesto, también en Castilla y León, y cómo ha ido creciendo la edad de las madres primerizas. El 10% ya son mayores de 40 años. Precisamente se cumplen 40 años del primer nacimiento gracias a la fecundación in vitro. La reproducción asistida se ha convertido en una solución a los problemas de esterilidad que frustran las posibilidades de embarazo de muchas mujeres. Los datos los pone en su informe, como siempre, Leticia Sánchez. En los últimos 11 años han nacido en España 103.000 bebés menos, una caída constante de la natalidad desde 2014 que solo levemente ha cambiado de 2023 a 2024. Nacen menos niños y niñas también en Castilla y León, con 5.000 nacimientos menos en los últimos 10 años. El número de hijos por mujer se situó el año pasado en 1,1, muy lejos de los 3 de 1964 o los 2,77 de 1976. La radiografía de la maternidad arroja otros muchos datos para el análisis. En la actualidad, el 10% de las madres tiene 40 años o más. La cifra no ha dejado de crecer en los últimos años. Mientras en 2014 representaba el 7% del total, ahora 1 de cada 10 nacidos es de una madre de 40 años o más. En Castilla y León se ha duplicado el número de gestantes que tienen a su primer hijo con esta edad, pasando del 5,8% en 2013 al 10,3% en 2023, cifra que se eleva hasta el 11,5% si se tiene en cuenta segundos y terceros hijos más allá de los 40. España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea, doblando las cifras de Francia, Alemania o Suecia. En 2023, la edad media se situó en nuestro país en los 32,6 años. Hijos más tardíos, de forma consciente desde 2010 se ha disparado un 1.300% el número de mujeres que congelan sus óvulos. Se estima que entre un 15 y un 20% de las parejas tiene dificultades para concebir y cuanto más se retrasa, más se reduce la posibilidad de hacerlo de manera natural. En 2023, un 12% de los nacimientos fueron gracias a la reproducción asistida. Casi 40.000 de los 322.000 nacimientos fueron o por inseminación artificial o en su mayoría por fecundación in vitro, una técnica de la que acaban de cumplirse 40 años y por la que han llegado al mundo ya 12 millones de niños. Ella fue la primera en España. Mi madre tendría 35 o así, con un problema más médico y que por eso recurrió a las técnicas de fecundación asistida. Era un poco su última, ¿no?, la última carta que tenían. La reproducción asistida es casi la única opción para quienes retrasan la maternidad y para quienes deciden afrontarla en solitario. En 2022 hubo 12.000 nacimientos en familias monomarentales, un 33% más que hace 10 años. En esta radiografía, un último dato: en 2022 el número de mujeres que fueron madres sin estar casadas fue de 165.000, frente a los 164.189 nacimientos de madres que sí habían contraído matrimonio. Bueno, ¿y cuáles son los factores que influyen en la maternidad tardía? ¿Y qué pasa cuando se toma la decisión pero el embarazo no llega? ¿La reproducción asistida es eficaz en todos los casos? Bueno, son solo algunas de las dudas que nos asaltan y a las que intentaremos dar respuesta a lo largo de los próximos minutos. Hoy, en Espacio Abierto, nos acompaña el doctor en Ginecología y Obstetricia y vicepresidente de la Sociedad Española de Fertilidad, Joaquín Yacer. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias a vosotros por permitirme estar aquí y compartir nuestras inquietudes de los que trabajamos en reproducción asistida. Ya sabe que a los periodistas nos encanta esto de las estadísticas. Hace bien poco, unas pocas semanas, salían los últimos datos de natalidad. La verdad es que esto vaya en caída libre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha cambiado tanto en estas décadas de que las parejas tengan de 3 a un bebé? Bueno, yo creo que todo el mundo tenemos el contacto con la calle y todo el mundo tenemos el contacto con el entorno, ¿no? Es decir, ha habido una serie de cambios sociales y, bueno, tanto el acceso de la mujer al mercado laboral como la estabilidad económica, como, bueno, otras expectativas, hace que la mujer tarde más en buscar el embarazo y eso pues tiene las consecuencias reproductivas que tiene en lo que acabamos de ver, ¿no?, en la cantidad de tratamientos de reproducción asistida y el porcentaje de niños que tienen que nacer a través de este tipo de técnicas. Bueno, nos lo pensamos un poquito más. Quizás hace décadas, en esos años 60, 70,
el no embarazarse quizás venía provocado por cuestiones médicas, ¿no? De infertilidad. Esos ya son, me imagino, serán casos muy puntuales. Es un porcentaje ya pequeño de lo que estamos viendo en la consulta. La mayoría de problemas de fertilidad son problemas sociales, ¿no? Y bueno, es que hay que atender a los cambios sociales. En los años 60, entonces, una maternidad a los 20 años era absolutamente normal. Hoy es un drama social. Sí. Hoy es un drama social. Y actualmente, a los 40 años, la maternidad pues, se considera normal. Es cuando una mujer puede estar en plenitud para afrontar el desarrollar un proyecto reproductivo. Sin embargo, biológicamente no digamos que será un drama, pero sí es algo especialmente complicado. Bueno, ese es un poco el concepto que tenemos todos, ¿no? Lo que decimos en la calle está eso de que los 60 de antes son los 40 de ahora eran los 20... Vamos, que vamos evolucionando y nos pensamos que somos más jóvenes de lo que somos, ¿no? Bueno, realmente, por lo menos biológicamente. Realmente somos, o sea, es decir, que la mujer está en plena, a los 40 años está, bueno, en plenitud, tanto de sus facultades físicas, se cuida intelectualmente, pero sin embargo la fertilidad tiene un ritmo de envejecimiento que es completamente distinto al ritmo de envejecimiento del resto del organismo y claro, eso tiene sus consecuencias. Joaquín, si me permite, doctor, hemos querido precisamente conocer la historia de 3 mujeres que han afrontado la maternidad de distintas maneras. Lo vamos a ver, es un reportaje elaborado por Estefanía Urueña y José Bermúdez. Soy mamá de una niña de 8 años, un embarazo, el primero que buscamos, y luego fuimos a por el segundo y ha sido un embarazo triple. Hemos tenido trillizos en nuestro segundo embarazo. Yo mi primer hijo le tuve con 18 años y bueno, obviamente no fue algo planeado. Chocó un poco por la edad, más que nada, por la edad que tenía, estaba estudiando todavía y era difícil. Pero bueno, yo lo que pensé es que no iba a quitar la oportunidad a un niño de vivir. Pero bueno, al final pues sale adelante, con cualquier edad creo yo, y eso al final a cualquier madre le sale. Cuando se tiene un hijo pues te sale cuidarlo y tenga la edad que tengas, creo yo. Siempre me he planteado ser madre, pero nunca me había planteado ser madre soltera. Yo no considero que con 40 años seas mayor, simplemente vi que no llegaba la pareja ideal, que no llegaba ni ideal ni no ideal. Quiero decir, no llegaba una pareja estable con la que yo poder tener un hijo o tener una familia. Nosotros como profesionales sí que hemos notado que esta edad para tener el primer bebé en las mujeres y sus familias cada vez es más tardía. En 2024, el año pasado, se registró en España la cifra más alta de edad media de tener el primer bebé en las mujeres, de 31 años y medio. Ha sido un cambio por completo radical de pasar a ser 3 a de repente 6. Cambio de logística en la casa, en los coches y un cambio en la maternidad muy significativo. Ahora, al tener mi segunda hija, que la he tenido ahora también, que tiene 3 meses, es un cambio muy radical. Soy más responsable, más madura y me parece hasta más fácil. Y después de hace casi 10 años yo pensaba que no me iba a acordar, pero al final sale solo. Entonces ahora mismo me resulta mucho más fácil, también por eso, por la madurez, la responsabilidad que tengo ahora que cuando tenía 18 años. A mí no me parece que yo sea una madre añeja. Puede que no tenga la vitalidad de una persona de 20 años, o sí, porque hay veces que tengo, pero sí que es verdad que yo considero que tengo la cabeza ya muy asentada
ya he vivido muchas cosas en la vida, he tenido muchas experiencias, buenas y no tan buenas. Entonces, al final, yo creo que eso te da mucha madurez. Sí, de edad fértil, como dicen, pero realmente yo no me veo mayor como para ser una madre geriátrica, como dicen algunos. Últimamente es más complicado tanto mantenerse como ascender a nivel laboral y económico. Problemas sobre todo nos refieren las mujeres como la conciliación de la familia con el trabajo, el poder permitirse realizar un parón a nivel laboral para tener que cuidar a un hijo y sobre todo pues a nivel económico lo que supone la maternidad. Yo me he encargado de ellos, de estar en casa. O sea, papá sale a trabajar y al final mi vida laboral también ha quedado como un poco al margen. Mi hija, la mayor, Clara, me pregunta, ¿cuándo vas a trabajar? ¿Cuándo tal? Y yo le digo, yo trabajo, Clara, aquí en casa. Pero claro, como que no se entiende, o como la sociedad es que mamá, papá trabaja, ellos al cole y tal. Es como me siento mal porque estoy pidiendo ese espacio para mí. Yo estaba estudiando en el colegio y bueno, pues lo dejé. Lo dejé porque, claro, no podía tampoco en ese momento estar. Pero bueno, luego cuando mi hijo cumplió los 3 años, que ya empezó a ir al colegio, en infantil, volví a retomar los estudios y bueno, saqué lo que es el graduado, por lo menos. Las cuestiones económicas fueron complicadas. Yo pude gracias a la ayuda de mis padres. Si no hubiera sido por ellos no lo hubiera conseguido. Pero sí que es verdad que al final, bueno, para mí tener una pareja no me ha sido necesario para poder criar a mi hijo. Sí me es necesaria un poco la ayuda de mi madre porque al final entre el trabajo y tareas que tienes que hacer, pues bueno, siempre necesitas un poco de ayuda. En momentos no sabía quién era, o sea, soy Laura o mamá. Y dejas mucho de lado tu personalidad, o sea, tú te dejas de lado a ti y piensas mucho más en tus hijos, en la casa, en hacer, en deshacer, y ya te dejas un poco más de lado a ti. Al final, una chica con 18 años lo que quiere pues, es salir con sus amigas, estudiar, y me quitó de muchas cosas, pero lo que te digo, al final te quita, pero también casi que te da más de lo que te puede quitar. Sí que me han dicho que cómo me he atrevido a ser madre soltera. Por la edad no, yo simplemente quise ser madre y me dieron la opción, ni más ni menos, pero para mí no es valentía. Sí es verdad que es atrevimiento, diría yo más bien, porque al final te atreves a lanzarte a una experiencia nueva en la que al final una vida depende de ti. Como ya era mayor de 40 años, bueno, pues yo sí que me consideraron el embarazo de riesgo, pero ya no solo por tener 40 años, sino porque tengo problemas de ansiedad en el trabajo, entonces al final me influía mucho el tema de ansiedades y demás, y bueno, pues al final directamente yo no tuve que estar de baja todo el embarazo por ese embarazo de riesgo. Riesgos en el embarazo, en la mayoría de las patologías, pues tanto en mayor probabilidad de una diabetes gestacional, mayor probabilidad de preeclampsia y otros trastornos hipertensivos del embarazo. No solo en el embarazo, sino también mayores complicaciones de cara al parto, peor recuperación en el posparto. Es evidente que detrás de cada madre hay una historia. Hay que ser también un poco psicólogo a la hora de afrontar cada una de las maternidades que pasan por sus manos, doctor. Totalmente. Yo creo que me ha encantado el reportaje porque tiene todos los matices de las cosas que están pasando, ¿no?, a las mujeres en cuanto a su relación con la maternidad. Y desde luego, quizá
hayamos entrado por el tema del reto demográfico y de la bajada de natalidad, pero esto ha hecho traslucir el sufrimiento que tienen muchas mujeres con problemas de infertilidad o con dudas acerca de cómo expresarse y cómo desarrollar su proyecto reproductivo. Es verdad que todo va más tarde, es decir, nuestra forma de vida hace que todo se produzca mucho más tarde de lo habitual. Y es verdad que cuando decides ser madre quizás no puedas. Ahí entran un poco esas técnicas de reproducción asistida que supongo que son la solución a muchísimos problemas que llegan a su consulta. Entiendo que es así. Totalmente. Bueno, está claro que lo hablábamos al principio, ¿no? Es decir, la forma que tiene de envejecer, ¿no? La fertilidad es completamente distinta a la forma que tiene de envejecer los pulmones, el hígado, los riñones. La vista, incluso una persona de 80 años se ve peor que una de 20, pero no está destinado a quedarse ciego. Sin embargo, la fertilidad entre la mujer entre los 35 y los 45 se pierde. Y se pierde porque la calidad de los óvulos disminuye de una forma bastante acentuada a partir de los 35 años. Entonces, bueno, entre que cada vez actualmente el tener una carrera universitarias prácticamente hace muchos años lo que era un bachillerato, hay que hacer un máster, hay que entrar en el mundo laboral es muy competitivo y también encontrar una pareja y un proyecto reproductivo, pues nos vamos con mucha facilidad por encima de los 35 o como se ha comentado en el reportaje por encima de los 40 años y en esos momentos hay más dificultades y sobre todo hay cada vez más dificultades y dejas pasar el tiempo y eso es lo que nos hace pues, entrar en lo que son los tratamientos, las técnicas de reproducción asistida, que muchas de esas mujeres quizá no las necesitarían si hubieran tomado las decisiones de ser madre antes, pero también es cierto que han tenido que desarrollarse como personas y como profesionales. En todo caso, llegar a ese punto quizás también asumas muchísimos más riesgos. ¿Qué problemas se pueden generar ante un embarazo tardío, como en ese caso a partir de los 38 o 40 años? Yo lo hemos visto en el reportaje. Quizá es más la dificultad de conseguir el embarazo que luego los riesgos durante el embarazo, ¿no? Es cierto que aumentan todos los riesgos, pero no es algo que sea una dificultad insalvable para poder tener un hijo en la inmensa mayoría de las mujeres, ¿no? Lo que sí que tenemos dificultades para conseguir el embarazo, tanto de forma natural como a través de técnicas de reproducción asistida. De hecho, hacemos tratamientos incluso por encima, comentaban en el reportaje que 40 años era mucho, pero hacemos tratamientos hasta los 50 años, pero claro, a partir de los 43, 44, la mayoría de los tratamientos son con donación de óvulos. Es decir, el útero sigue funcionando, la mujer está con capacidad para llevar un embarazo, con un aumento de los riesgos, pero un aumento todavía razonable, pero sin embargo sus óvulos ya no funcionan. Por eso es tan importante prevenir esa situación y por eso, como se ha hecho en el reportaje, es tan importante congelar óvulos en el caso de que uno prevea que va a tener una maternidad tardía. De ese capítulo hablaremos. Sí que es verdad que en el momento que ya se toma la decisión de acudir a un centro de reproducción asistida, hay unos plazos también. Si acudes con 40, ¿cuánto se puede prolongar ese proceso hasta conseguir que tengamos ese bebé entre los brazos? Pues bueno, en principio depende bueno, a veces el sistema público nos gustaría que fuera más ágil, ¿no? Pero bueno, no tarda mucho tiempo en poder realizar el tratamiento. Si el tratamiento lo que ocurre es que los tratamientos tienen un porcentaje de éxito que es mayor cuanto más joven es la mujer. Por tanto, somos menos efectivos, ¿no? Pero bueno, si en el caso de que tengamos éxito, no tardamos mucho en que la mujer pueda conseguir el embarazo y desarrollarlo con normalidad. ¿Hay muchas mujeres que en este proceso tiran la toalla? Sí. ¿Sí? Sí. De hecho, hemos avanzado muchísimo en las técnicas de reproducción asistida, muchísimo. Desde el principio, no sé si, bueno, hace poco en Netflix salió una película que hablaba sobre el inicio de la fertilización in vitro, más de 90 intentos sin éxito en aquel entonces, ¿no? Y hemos avanzado muchísimo. De hecho, la mayoría de lo que comentabas de los problemas naturales de esterilidad, que son el factor tubárico, el factor masculino o el factor ovulatorio, no representan un problema, porque podemos conseguir embarazos con muy pocos espermatozoides, podemos conseguir embarazos en mujeres que no ovulan porque podemos conseguir que ovulen, e incluso
lo que básicamente nos trajo la fertilización in vitro, que las trompas estén obstruidas, ¿no? Realmente las mujeres terminan su lucha sin conseguir el embarazo es porque dejan de intentarlo. Y dejan de intentarlo fundamentalmente porque están o emocionalmente exhaustas o económicamente exhaustas. Y ahí es donde creo que tiene que haber un apoyo importante para ayudar a esas mujeres a intentarlo. Leía yo algún titular que se puede generar ese paralelismo en el estrés de estas mujeres que están sometidas a este proceso, a un estrés de un proceso de un tratamiento oncológico incluso. Es una barbaridad, me sorprendió ese titular. Totalmente, totalmente. Bueno, es una situación cada vez yo creo que aflora más y por eso casi que nos ha venido bien lo del reto demográfico para aflorar este problema, ¿no? Pero las mujeres con problemas de esterilidad durante los tratamientos de esterilidad tienen un estrés brutal, es emocionalmente muy complicado porque, bueno, al final del resultado del tratamiento no va a depender la vida como en un tratamiento oncológico, por eso no llega a ser lo mismo, pero sí va a depender el futuro, tu futuro. Y el tratamiento tiene distintas fases, tenemos una incertidumbre permanente y muchas mujeres lo pasan fatal. Hablábamos antes de iniciar el programa sobre nuestra sociedad y una parte no desdeñable son psicólogos, es decir, las clínicas de reproducción no se entienden sin el papel del psicólogo. Porcentualmente, en todo lo que es los tratamientos de reproducción asistida, ¿cuáles son más in vitro o son que se equiparan? Básicamente reproducción asistida entendemos aquí en España o bien la inseminación artificial, que es una forma de fertilización in vivo porque se introduce el semen dentro del aparato genital de la mujer y ahí se desarrolla el embarazo, o técnicas de fertilización in vitro en el cual pues ya la unión de óvulo y espermatozoide sucede en el laboratorio, ¿no? Aproximadamente estamos hablando de un 80% de los tratamientos son de fertilización in vitro. Y son así porque hemos conseguido a lo largo de los años cada vez hacerlos más sencillos y más eficaces, mientras que la inseminación, primero, no tiene todas las indicaciones, pero la eficacia es similar a la que teníamos hace 30 años, no ha cambiado, y la complejidad pues es la misma que teníamos hace 30 años, y sobre todo las posibilidades de éxito son mucho menores. Porque la fecundación in vitro ha evolucionado en el tiempo, evidentemente, permite eliminar ciertos riesgos. Entiendo, bueno, no sé, este embarazo de trillizos me ha dejado perpleja porque, bueno, es un reto absolutamente. ¿Eso ya se puede evitar? Y, sobre todo, conocer un poco las posibles complicaciones que pueda tener ese feto. Es decir, alguna malformación, no sé, estoy... Totalmente, totalmente. Y además se ha visto perfectamente en el reportaje. Es decir, estábamos hablando de un embarazo triple de una mujer que se había quedado espontáneamente. Porque actualmente las técnicas de reproducción asistida hemos eliminado el embarazo múltiple. Las dos complicaciones más importantes, que era el síndrome de hiperestimulación ovárica, que es cuando intentamos que la mujer ovule mucho y eso producía en algunas mujeres complicaciones graves, y el embarazo múltiple, que era la principal complicación de reproducción, lo hemos conseguido eliminar. Y lo hemos conseguido eliminar porque somos capaces durante el proceso de seleccionar aquellos embriones que tienen una alta capacidad implantatoria y por tanto introducir dentro del útero los embriones de uno en uno. Eso ha sido clave y estamos muy orgullosos de eso porque si antes visitabas una UCI pediátrica hace 15, 20 años, prácticamente el 90% de los niños venían de la fertilización in vitro, ¿no? Y actualmente es incluso más segura que en un embarazo natural, como hemos visto. Es decir, no tenemos prácticamente ya trillizos en fertilización in vitro. Y lo que comentabas sobre la seguridad, sí que somos capaces de poder analizar los embriones antes de ponerlos, ¿vale? Y sobre todo en mujeres que tienen una edad avanzada es importante, porque digamos que la calidad de los óvulos se debe a alteraciones cromosómicas que somos capaces de detectar y por tanto transferimos embriones que hemos descartado que tengan síndrome de Down o que tengan otro tipo de alteraciones cromosómicas y eso nos da todavía más seguridad, menos riesgo de aborto, es decir, en eso es lo que quizá más hayamos avanzado en los últimos años. Doctor, ahora mismo es inviable legalmente, pero ¿podrá llegar a seleccionar una madre
las cualidades de su hijo. Quiero que sea rubio, que sea alto, que tenga los ojos azules, que sea inteligente y que se dedique a la medicina. No sé, estoy hablando en futurible, pero bueno, dadas las circunstancias, ya un futurible puede ser a corto plazo. No, es un debate ético que tenemos ya. No con respecto a esa situación claramente del capricho que se pueda tener o el deseo que se pueda tener, ¿no? Por supuesto hay una serie de limitaciones legales, pero en otros países no las hay. Y sí que se está dando un paso más allá, ¿no? Es decir, no solamente vamos a seleccionar embriones que sabemos claramente que no van a implantar porque tienen una alteración cromosómica, sino embriones que tienen una predisposición a desarrollar enfermedades. Y eso es un debate ético que nos va a tocar correr en el futuro próximo, porque ya se está haciendo. Es decir, si una persona tiene un embrión que tiene más riesgo de desarrollar una diabetes, sí es razonable detectarlo o no detectarlo y luego transferirlo o no transferirlo. Es un debate ético apasionante y que lo vamos a vivir en los próximos. Sí, es verdad que hace unos días escuchábamos una información respecto a una intervención a un feto para alterarle un cromosoma que podía desarrollar una enfermedad rara. Es maravillosa la ciencia porque te permite estas cosas, pero bueno, también puede ir caminando en ese otro sentido, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo creo que bueno, el futuro nadie lo sabe, ¿no? Pero que hay una serie de posibilidades que nos traen la convergencia de muchas cosas del mundo de la genética y sobre todo de la inteligencia artificial y del análisis de los datos, ¿no? Eso nos va a dar bueno, un plus y bueno, nos da un poco también de miedo a todos pensar qué es lo que podemos saber de un embrión antes de ponerlo y si en esas circunstancias sería razonable ponerlo o no. ¿La inteligencia artificial supone el tope tecnológico para la investigación en este sentido? Porque claro, sí que vemos un avance absoluto de los últimos 40 años. Totalmente. Bueno, la inteligencia artificial está yo creo que en pañales y todavía nos queda por ver mucho, pero ya estamos utilizándola en reproducción asistida, estamos utilizándola en modelos de selección embrionaria para no tener que quitarles unas células para saber si tienen alteraciones y poder hacerlo a través de imágenes solamente. Es decir, yo creo que nos va a facilitar la vida en muchos aspectos y la reproducción asistida es uno de ellos, ¿no? Pero aún así creo que tenemos que seguir incidiendo en lo que comentábamos al principio, ¿no? En el trato con el paciente. Porque la máquina puede hacer muchas cosas, ¿no? Y a veces, cada vez la medicina tiene el riesgo de desvirtuarse y el médico es algo más que alguien que sabe mucho y administra unas guías de práctica clínica o se basa en un programa de inteligencia. Hay que acompañar, explicar, saber cuál es la situación, definir estrategias con la propia paciente, porque no todas las pacientes pueden tener la misma idea. Hay pacientes que quieren tener 3 hijos y hay pacientes que solamente quieren tener 1. Es decir, que todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta y ahí el médico yo creo que tiene un plus. Claro, ¿cómo prevé una mujer los hijos que quiere tener en una situación puntual? Se congelan muchos óvulos, se fecundan, se guardan. ¿Qué pasa con los que después no utilizas? Bueno, la verdad es que la aritmética aquí juega en contra de esa madre que tiene que tomar decisiones seguramente que duras en el momento de ya decidir no tener más hijos. Totalmente, sí. A veces yo creo que la legislación actual no ayuda y desde la sociedad estamos intentando concienciar a los políticos para un poco mejorar algunos aspectos de la ley que consideramos que es buena, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que lo que primero que tiene que tener la mujer es información. Tiene que tener información y creo que actualmente hay mucha información y somos bastante buenos. Nos gustaría ser mejor, pero somos muy buenos como sociedad, para no tener embarazos cuando no se desean, pero no somos del todo buenos para que una mujer pueda desarrollar su proyecto reproductivo cuando quiera desarrollarlo. Y ahí falta información. Hacemos una planificación familiar muy buena para evitar los embarazos, mejorable, pero muy buena, pero no hacemos una planificación familiar pro fertilidad. Es decir, tenemos, como estabas comentando ahora, mujeres que tienen 38 años, que su idea es tener 3 hijos, y que en este momento pues, se plantean otro tipo de prioridades profesionales. Claro, no tienen la información adecuada porque eso es incompatible. Claro. Eso es incompatible. ¿En qué momento es ideal quedarse embarazada? Es decir, estábamos hablando de que con 40 años una mujer es joven, pero lo ideal, biológicamente, ¿en qué parámetros nos movemos?
Pues lo comentaba al principio, 20, 25, 30 años son edades biológicamente perfectas, ¿no? Si nos retrotraemos a nuestros abuelos, pues con 25 años prácticamente tenían ya bastante adelantado en cuanto a lo que era su proyecto de familia. Sí sabemos que a partir de los 30 pues hay pocas barreras naturales o puntos de corte donde uno diga a partir de esta fecha. Ya no es recomendable. Pero los 35 años es una fecha que biológicamente se adapta bastante a lo que es un punto de corte. ¿Qué tipo de asesoramiento le dan a las mujeres con más de 35 que quieren precisamente congelar sus óvulos para ese proyecto de maternidad? Pues básicamente, si congela los óvulos, vamos a tener ahí una opción de que ellas puedan ser sus propias donantes del futuro. Es decir, si una mujer tiene 35, 36 años o incluso antes, ¿vale?, y no tiene un proyecto reproductivo a corto o medio plazo, pues si congela los óvulos tiene la posibilidad de que si luego ocurriera que no consigue el embarazo de forma espontánea y necesita acudir a la fertilización in vitro, el pronóstico que va a tener va a ser el momento en que congeló. Es decir, si congeló a los 30, va a tener el pronóstico de una mujer de 30 años que se somete a un tratamiento de fertilización. Esa es la pregunta. De tal manera que si a los 40 años quiere quedar embarazada y tiene dificultades, puede utilizar esos óvulos que congeló a los 30 para tener un pronóstico excelente. Tenemos prácticamente las mismas posibilidades con 3 óvulos a los 30 años que con 30 a los 40. Esa sería más o menos la comparación, ¿no? Y sobre todo, y muchas veces porque tenemos muchas pacientes en la consulta que han conseguido tener un hijo, pero están viviendo un drama porque no consiguen completar la familia, porque quieren tener un segundo hijo. Y nos estamos planteando que una mujer de 36, 37, 38 años que empieza a buscar el embarazo, va a tener el hijo, va a esperar un año y vamos a empezar la búsqueda de ese segundo hijo ya muy por encima a veces de los 40 años, ¿no? Y el hecho de tener óvulos congelados da esa posibilidad de poder utilizarlos con un pronóstico muy bueno. ¿Qué viabilidad tienen esos óvulos? Es decir, ¿cuántos, si una mujer congela 8, 10, cuántos pueden llegar a término? ¿Cuántos se utilizan? Porque es verdad que hay unos porcentajes muy ínfimos. Básicamente, eso es importante porque otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué hacemos con ellos? Claro. No me refiero a la edad. La edad. Es decir, dependiendo de la edad, ese pronóstico de los óvulos va a ser diferente, ¿no? Pero bueno, normalmente lo que hemos mejorado muchísimo, y eso nos ha ayudado también a disminuir el embarazo múltiple, porque podemos congelar los embriones y luego transferirlos de uno en uno, es que las técnicas de congelación, de vitrificación que llamamos ahora, son muy efectivas. La mayoría de óvulos sobreviven y cuando sobreviven el pronóstico que tienen esos óvulos es bueno. Pero lógicamente muchos óvulos no consiguen fertilizar. De los que fertilizan, muchos se quedan en el camino y no llegan a poder ser transferidos, y de los que pueden ser transferidos algunos son anormales, y de los que se transfieren no todos se implantan, ¿no? Es por eso, por lo que necesitamos también no solamente calidad sino cantidad. Los distintos modelos de familia han multiplicado precisamente las demandas de reproducción asistida, porque claro, ahora ya hay parejas de lesbianas, madres solteras, es decir, hay tantas fórmulas familiares que pueden haber precisamente incentivado este recurso, ¿no? Absolutamente, es otro de los aspectos que hace que muchos de los nacimientos, como veíamos en el reportaje, se produzcan a través de técnicas de reproducción asistida, porque hay situaciones en las que la única posibilidad es acudir a las técnicas de reproducción asistida. Una mujer que decide llevar adelante un embarazo sin que haya ningún varón que tenga ni derechos ni obligaciones sobre el niño, necesita acudir a un centro de reproducción asistida para hacer una inseminación con semen de banco. Por supuesto, parejas de mujeres lesbianas necesitan también de semen de banco y por tanto esos modelos familiares están obligados a ir a las técnicas de reproducción asistida. En el otro aspecto estamos hablando de mujeres que no hubieran tenido problemas, o parejas que no hubieran tenido problemas en una edad anterior y que ahora los tienen, y nos queda ese porcentaje que comentabas al principio de factores masculinos, factores tubáricos, que es la esterilidad de toda la vida,
que ahora se ha convertido en algo, no digo residual, pero muy poco importante numéricamente en los tratamientos que hacemos. Hablábamos antes, doctor, de esos debates éticos, deontológicos. Yo no sé si legalmente llegará un momento en el que aquí en España también se permita los embarazos de mujeres con vientre subrogado. Es decir, estamos viendo que sobre todo las personas que pueden tener mayor poder adquisitivo recurren a esto en el extranjero. ¿Es una asignatura pendiente? Es un tema extremadamente complicado porque, bueno, hay una serie de conflictos de intereses que pueden haber ahí durante el embarazo y, bueno, en sociedades muy liberales como Estados Unidos, donde, bueno, al final es una cuestión de la autonomía, lo que priva es la autonomía, pues funciona y de hecho muchas parejas, sobre todo de varones homosexuales, no tienen otra posibilidad más que acudir a la subrogación y lo hacen en Estados Unidos o Ucrania, otros países que sí está permitido, ¿vale? Pero bueno, éticamente es complicado el hecho de que bueno, una mujer lleve adelante un embarazo. En Estados Unidos sí que los modelos, o sea, realmente no es algo que médicamente sea difícil ni que tenga ninguna complicación. La clave está en evitar los conflictos que puedan haber. Ha habido casos donde pues, bueno, ha habido un niño con un síndrome de Down, que la madre subrogada no ha querido interrumpir el embarazo, la pareja se marchó del país y eso, bueno, trae consecuencias que son especialmente complicadas. Conocemos aquí en España, evidentemente, cuál es la motivación de las donaciones de semen, pero es verdad que en los últimos tiempos ha habido niños que precisamente nacen de esas donaciones de esperma que quieren conocer a sus padres. Este es otro debate ético interesantísimo. Totalmente y abierto, y la posición de la Sociedad Española de Fertilidad está claramente a favor del anonimato, ¿vale? Claramente a favor del anonimato. Entiendo, porque claro, un inciso, un donante de esperma, ¿cuántos hijos puede llegar a tener? Claro. Bueno, eso está limitado. En ese ámbito, pues... Está limitado legalmente en España. Está limitado. Claro, sí, está limitado, y que es otra de las cosas que nos gustaría que cambiasen de la ley, porque está demasiado limitado, porque lo limita a 6 hijos nacidos, ¿vale? En otros países es mucho más, pero sí hay una limitación. Eso sí, bueno, claramente hay una limitación. Sabe que puede evolucionar esta cuestión, que estábamos hablando de que no están de acuerdo en que no se preserve ese anonimato, pero bueno, podría llamar a su puerta 6 chavales diciendo papá, ¿no? Es un debate abierto. Sí. La verdad es que el anonimato simplifica las cosas, tanto que, bueno, es más difícil conseguir que una persona done de forma altruista sus ovocitos o su semen, si deja abierta una puerta a que pues, 20 años después pueda aparecer alguien en su vida en otras circunstancias, ¿no? También es cierto que, bueno, el Comité de Bioética, en fin, hay un debate abierto sobre el derecho a conocer el origen. Es complicado. Es muy complicado. Realmente hasta qué punto una persona tiene derecho a conocer datos de su origen, que tampoco nosotros conocemos qué circunstancias tenían nuestros padres cuando nos tuvieron, ¿no? Pero, por cuestiones médicas, es decir, de algún problema médico del bebé o del niño, ¿se puede recurrir a esa información, aunque no se desvele quién es, pero sí se le puede reclamar, pues no sé, algún antecedente? Incluso se puede desvelar. ¿Se puede incluso desvelar? Sí, se puede desvelar. Pues imagínate que hay un niño que tiene un problema oncológico, una leucemia, necesita un donante, no lo encuentra, pues bueno, se puede buscar la donante y el juez puede hacer que la clínica revele la identidad de la donante. Lo que no puede haber nunca son ni derechos ni obligaciones. Claro. ¿Y qué posibilidad? Bueno, me imagino que esa posibilidad de que vaya evolucionando ese anonimato a serlo o no serlo puede ser disuasorio también en las donaciones. ¿Se pueden reducir estas donaciones? ¿Habría que ampliar ese cupo de 6 a más por esta cuestión? Yo no sé si ese tema no es el debate en el que estamos, porque estamos bastante bien provistos. No, es un debate que estamos además muy interesados en lanzar el debate, porque no lo decimos, pero de esos niños que han nacido, que son el 12%, más de 1 de cada 10 niños que nacen en España
nacen de técnicas de reproducción asistida, pues se puede inferir que 3, 4 niños o incluso más vienen de donación. Claro. Es decir, que es algo importante. Y por tanto, cualquier cosa que haga que haya menos donación va a inferir a que muchas mujeres van a ver su proyecto reproductivo frustrado. Por supuesto, todas las mujeres que acuden solas y sobre todo mujeres de edad avanzada que por la calidad y cantidad de sus óvulos no tienen posibilidades de conseguir el embarazo. Qué interesante. Joaquín, afrontamos la recta final del programa. Permítame que vayamos unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos con este espacio abierto dedicado a los nacimientos y evidentemente a la fertilidad. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto y estamos hablando con el doctor Yacer, es el vicepresidente de la Sociedad Española de Fertilidad, pues para abordar un tema apasionante, un tema que nos toca pues por precisamente ese reto demográfico, esa caída de la natalidad en España y en Castilla y León. Creo que lideramos, doctor, el ranking europeo. Esto no puede ser, esto. Bueno, somos así. Nosotros cuando hacemos algo lo hacemos a tope. O sea, que estábamos un poco pues, con familias muy numerosas y un poco enfrentados a lo que la tendencia que había en Europa y de repente cambiamos y ahora nos hemos puesto a la cabeza, ¿no? Bueno, es así y la mujer decide y estas cosas pues tenemos que buscar ese tipo de soluciones a los problemas que se plantean, tanto sociales como personales. Es verdad. Bueno, ahora estábamos hablando de que ese repunte del año pasado, que lo hubo, aunque pequeño, puede venir a cuenta de la maternidad de nuestras vecinas que vienen del extranjero, que también puede ser un factor que haga repuntar esta situación. No lo sé. O acabaremos todos pues en la misma tesis. Sí, mira, ahí sí te apunto que puede que sea así, pero no parece que los datos den que la solución sea esa, porque la bajada de la natalidad es mundial. Claro. Y está afectando a todos los países. En China tienen un problema demográfico importante ya y se calcula que para el año 2100 pues ya no se llegará a la tasa de reposición en ningún sitio, ¿no? Sí. Es decir, que incluso en países que en vías de desarrollo están teniendo problemas de natalidad. E incluso se sabe que cuando hay inmigración, en la segunda generación ya tienen los mismos niños que los nacidos aquí. Ilustrativo, es cierto. Bueno, normalmente en el programa salimos a las facultades de periodismo o a las facultades de la temática de la que estemos hablando. Hoy hemos querido ir a la calle, a encontrarnos con mujeres y que le hagan las preguntas de todas las semanas para Espacio Abierto. Vamos a ver qué nos están preguntando en esta ocasión. Vamos a ello. ¿Cuánto tiene que esperar una pareja para acudir a un especialista cuando ya llevan un tiempo intentando ser papás y no lo consiguen? Claro, esto de los tiempos es tan etéreo. Te pregunta porque es muy clara y ahí sí que tenemos una respuesta. 1 año es lo que se define que cuando una pareja está intentando buscar, es decir, cuando ya no lo evita, ¿vale? Por supuesto tiene relaciones sexuales con frecuencia, 1 año es el momento que tiene que empezar a pedir ayuda. Y ese año puede ser menos tiempo en 2 situaciones. Una es porque ya se prevea, es decir, pues parejas que no tienen relaciones sexuales tienen problemas o ya saben que la regla no les viene de forma regular. En ese caso, lo razonable es ir antes. Y también por encima de los 35 años, a los 6 meses hay que acudir, porque ya las soluciones, si tardamos más tiempo, van a tener menos posibilidades de éxito. Estaba recordando que hace bastantes décadas, antes de la reproducción asistida, se recurría a la adopción y ha habido casos incluso que ese estrés de la pareja que no acaba de quedarse embarazada hace que proceda a la otra alternativa que es la adopción y después le llega el embarazo. Bueno, el tema psicológico que hablábamos al principio, ¿verdad? También puede pasar. Bueno, ahí tendríamos si eso es un mito, no lo es, pero bueno, la adopción todavía sigue vigente. Lo que pasa que fundamentalmente es por otro tipo de razones, ¿no? Es así. Que está más enfocada al niño, ¿no? Los tratamientos de reproducción lo que están enfocados es a poder vivir tu proyecto reproductivo, vivir la maternidad plena. Es decir, antes comentábamos del impacto psicológico, es que es completarse como persona y como pareja. Es decir, y para es eso algo que es difícil. Es una magnífica labor la que hacen, la verdad que sí, es admirable. Vamos con la segunda pregunta.
¿La alimentación o algún agente externo puede influir en que una mujer no sea fértil? ¿Será la alimentación o el ambiente lo que puede influir en estas cosas? No. Excelente pregunta. Los hábitos de vida influyen de una manera muy importante, es decir, y por eso hablábamos, es decir, cuidarse es bueno. Otra cosa es que cuidarse sea la solución absolutamente de todo, ¿vale? Es decir, por mucho que nos cuidemos, a los 40 años la fertilidad va a ser baja y a los 45 va a ser prácticamente nula. Pero una mujer que no fuma, que tiene un peso adecuado, que tiene una nutrición adecuada, eso es fundamental para que su proyecto reproductivo tenga muchas más posibilidades de ser exitoso, desde luego que sí. Qué sorprendente. Bueno, pues vamos a ver qué inquietudes tiene nuestra tercera invitada. ¿A partir de qué edad se puede congelar la mujer los óvulos? Bueno, esto lo hemos hablado un poco, ¿verdad? Sí, pero bueno, no hemos dicho fechas casi concretas, ¿vale? Y yo sí que, lógicamente, cuando la mujer es muy joven, quiero decir, menos de 25 años, en principio no... No conviene. Yo no le veo sentido, aunque hay debates, hay congresos para discutir ese tipo de cosas. La mujer que está ya llegando a los 30 o por encima de los 30, si no tiene un proyecto reproductivo a corto o medio plazo, yo creo que tiene que pensar y tiene que hacer lo que hablábamos antes, una planificación familiar pro fertilidad y decir, bueno, ¿cuál es mi idea de familia? ¿Hacia dónde voy yo? Claro, si tienes 35 años te vas a hacer un máster que vas a estar 2 años fuera de... o no tienes una pareja, o lo que hablábamos un poco también al principio, el grado de compromiso en las parejas ha cambiado mucho. Es decir, hay muchas mujeres que tienen una pareja muy estable, pero que cuando se plantean tener un hijo con 34, 35 años, el varón no está de acuerdo o la pareja se rompe y precipitarse a tener otro proyecto reproductivo no es bueno. Ahí congelar los óvulos es claramente la solución. Hablábamos hace unos minutos de que las mujeres abandonan los tratamientos o por agotamiento mental o por agotamiento económico. ¿Es tan caro recurrir a estos tratamientos y conseguir embarazarse? Es un esfuerzo económico, claro. Son tratamientos que requieren de una tecnología y una seguridad brutal. Es decir, solamente para cumplir con los requisitos de biovigilancia, pues bueno, son técnicas que tecnológicamente son caras, los profesionales tienen que ser profesionales altamente cualificados, es caro. No es como completamente inaccesible, pero sí es cierto que en un tratamiento que tiene una incertidumbre, el factor económico es importante, y ahí hablábamos un poco de concentrar las ayudas en aquellas mujeres que quieren tener hijos y no pueden. No intentar convencer a mujeres que no quieren tenerlos para que cambien de opinión, que tiene muy poco éxito. De hecho, tuvimos una experiencia en España con el cheque bebé que no tuvo nada de éxito, se daba dinero por tener, sino ayudar a esas mujeres que sí que lo están intentando y que por motivos económicos tienen que desistir. A eso me parece claro. Queda poco menos de un minuto. Yo no puedo evitar preguntar a cuenta de esto si es necesario ese plan nacional para que la fertilidad entre en esa cuestión de salud pública. No sé en qué punto está esta cuestión. Claro, me imagino que tenga que ver mucho la política, pero... Podemos vivir de espaldas a esto, pero el 12,5% de los niños que nacen a través de reproducción asistida. Si no tenemos un plan para eso, yo creo que estamos perdidos, ¿no? El futuro está ahí, lógicamente. Pues ahí dejamos ya el mensaje lanzado. Joaquín Yacer, mil gracias por dedicarnos este tiempo. Ha sido una lección magistral. Es muy interesante este tema. Hay que seguir ahondando un poco en lo que es esta realidad de muchas mujeres, de muchas parejas. Así que simplemente darle la enhorabuena por ese trabajo desde la sociedad. Es maravilloso. Súper agradecido, porque también uno de los aspectos clave de la sociedad es poder divulgar y poder crear conciencia en la sociedad de este tipo de problemas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. En fin, y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será en cuestión de 7 días. En una semana les espero. Hasta entonces, disfruten. Adiós.